exactamente lo que dice el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución, bien chancona la productora, y dice: las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez con las garantías previstas en la ley. La pregunta, y se la hago evidentemente porque usted es abogado, yo no, ¿puede un decreto legislativo pasar por encima de algo establecido en la Constitución, que es la Carta Magna? No, no es posible. Tan no es posible que el propio Código Procesal Penal, que ya regula el instituto de la localización y la geolocalización, y no ha sido derogado, a la fecha en el artículo 230 dice que tiene que haber mandato previo del juez. Como ha dicho el señor Iriarte, aquí, si se trata de tener rapidez, como exige el ministro, y en eso estoy de acuerdo con él, puede tener un juez de turno. Es más, en otros países, incluso el juez autoriza esto por teléfono. Al juez lo llaman por teléfono, le ponen el caso de la decisión del juez y el juez emite la decisión por teléfono. Es decir, ni siquiera hace falta una formalidad en el sentido de que tengan que formar un expediente, un informe y pasen 50 días para que el juez levante el secreto, ¿no? Acá lo puede hacer hasta por teléfono. Lo que dice en este caso la ley es que recién obtenidos los datos por parte de la Policía Nacional, se informa al Ministerio Público, que es la Fiscalía, y evidentemente le pasa la información al Poder Judicial para que sea un juez el que convalide o no la medida. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo trabajo en esta unidad policial, recibo una llamada y me dice una señorita que desde hace 2 días la llaman por teléfono y le cuelgan? Hago toda la investigación y se determina luego en la Fiscalía, que es la encargada ya de hacer las indagaciones un poco más complejas, que se trata de un grupo de amigas que la quieren molestar o asustar. Se perdió tiempo y se le levantó el secreto en las comunicaciones, se violó la intimidad de un grupo de personas que en ningún momento pensaron ni tuvieron como objetivo protagonizar algún tipo de crimen o delito. Evidentemente, y es por ese motivo, para evitar este tipo de casos, que existe el control judicial. Y como repito, el control judicial no tiene que ser una traba para la ejecución de la ley. El control judicial puede ser incluso telefónico, por correo electrónico, en línea. Es una cuestión de creatividad judicial y de creatividad legislativa, que se pongan mecanismos para que esto se pueda hacer céleremente con la garantía del caso. Escuchaba ahora a José Luis Pérez Guadalupe, el ministro del Interior, diciendo que los policías van a informar acerca de todos los datos que logren recopilar ante las denuncias a una unidad especializada. Pero la corrupción existe, y no solo en la policía, en todas las instituciones. ¿Qué sucede si mañana uno va, ¿no?, donde alguno de los agentes policiales que integran esta unidad y le dice: ¿sabe qué? Yo quiero saber exactamente ahorita dónde está mi ex esposo. Claro, ¿ya? Claro. ¿Cuál es su teléfono? 994253810. Y te inventas una extorsión. Exacto. Entonces, yo voy a saber mañana si mi ex esposo está en tal playa, se fue a tal lugar, a qué hora, en qué momento. Exactamente. Es algo pues peligroso, y es por ese motivo, como repito, de que acá tiene que haber control judicial. En España, por ejemplo, donde esto se viene aplicando hace más de 10 años, la jurisprudencia ha sido muy clara. Al principio era un poco tibia, pero en los últimos años hay acciones de amparo ganadas incluso al máximo nivel del Tribunal Constitucional, que han declarado de que la localización y geolocalización tiene que estar protegida por el juez. Es decir, no puede ser levantada sin un mandato judicial previo. No, y además aquí no solamente, digamos, se procede a este tipo de mecanismos ante una denuncia, sino también por investigación. O sea, de repente la policía un día dice: me parece que esta señorita está actuando de manera extraña, podría estar integrando una organización de trata de blancas, por poner otro ejemplo. La idea es tratar de dinamizar el tema para que la gente lo entienda bien. Y claro, esa persona no tiene absolutamente nada, pero para ellos era una investigación. Y mientras tanto, todo el mundo de la policía, y después esta información se puede filtrar a otros lugares, sabe dónde estuve, a qué hora, con quién me comuniqué, si tengo tal o cual amiga, si salgo con tal persona. Con lo cual el daño a la intimidad ya está producido, ¿no? De acuerdo. Y ya es irreparable. Por más que se diga que esa prueba no existe, finalmente ya se conoció, ya se difundió. Y es más, podríamos estar ante el inicio de una nueva forma de chuponeo por geolocalización. A eso justamente iba a apuntar ahora con la siguiente pregunta. El trámite para determinar dónde está localizada una persona a través de su teléfono o de la geolocalización, a que te chuponen. Hay un tramo. Claro, o sea, yo entiendo que las empresas de telecomunicaciones, y es lo que han dicho, van a trabajar tecnológicamente para que eso no suceda. Pero, digamos, el chuponeo en términos amplios implica muchas cosas. Saber quién te llama, a qué hora te llama, cuánto duró la llamada, el contenido de la llamada o incluso las posiciones. Por eso yo decía, podemos estar asistiendo al inicio de una nueva forma de chuponeo, que es el chuponeo por geolocalización. Con lo cual el próximo escándalo ya no va a ser lo que las personas hablaron, sino tal persona estuvo en tal lugar a tal hora,
y tiene que explicar por qué. No, y esto va a generar muchísimos problemas, evidentemente, porque está el hecho de que solamente la policía, por su propia decisión, va a determinar a qué persona se le investiga y a qué empresa le tienen que solicitar todos estos datos que forman parte de este decreto legislativo. Y por el otro lado, la gente que se sienta intimidada, que sienta que han violado su intimidad y vaya a denunciar. La carga en el Poder Judicial va a ser altísima. Exactamente, con lo cual la única forma de poder limitar esta posibilidad es que exista un control judicial previo. Y como digo, esto no tiene que ser una traba, puede hacerse como en otros países donde los jueces autorizan esto incluso por teléfono, de madrugada, a cualquier hora cuando hay un juez de turno. Ok, pero en el Perú, a ver, para ser honestos, ¿eso se puede aplicar? ¿Se puede dar que un juez en la madrugada atienda el teléfono cuando ni siquiera en horario de trabajo muchos quieren trabajar? Es posible, porque hay que recordar de que acá en Lima existe un juez de turno que trabaja las 24 horas una vez cada vez que le toque el turno. De manera que este juez está interconectado a las 24 horas del día y si tiene que levantar el secreto de alguien lo puede hacer en ese tiempo. Y si hay la necesidad, la urgencia y la situación, pues la orden puede ser dada de inmediato. No tiene ni siquiera que existir una resolución formalmente dictada porque se trata de una autorización. Claro, ¿y hasta qué punto esto no se va a convertir en algo ya hasta recreativo para muchos? ¡Qué vacilón! Así como antes te llamaban y te decían te estaban robando o llamo de la compañía de bomberos, ¿recuerda claro, usted? Claro. Ahora todo el mundo va a ir a denunciar a cualquiera porque simplemente la persona quizás no logró comunicarse contigo, tienes cualquier cantidad de llamadas perdidas, no se estableció la llamada, me están chuponeando. Y esto va a generar una especie de paranoia. Exactamente, ¿no? Y eso es algo que, como repito, tiene que ser controlado a nivel judicial.